Monto. Yo voy a ingresar un monto, no sé, de 6.000. Segunda categoría. ¿Por qué me devuelve eso? ¿Monto cuánto vale? 6.000, ¿o no? La siguiente línea. System Open Line. Muestra por la consola. ¿Qué pasa? Estoy llamando a la cajita que está acá abajo. ¿Qué le estoy mandando? Monto, la variable monto que vale 6.000. 6.000 viene y abre la cajita. 6.000 llegó aquí. En la variable monto. Aquí. 6.000 es mayor a 1.000. Falso. No viene por aquí. Aquí hay otra pregunta. ¿6.000 es mayor a 5.000? Sí. ¿Y es menor a 10.000? Sí. Entonces, return va a devolver este string. ¿Sí? Este método va a devolver. Se cierra el método y devuelve este dato. Entonces, donde yo llamé, aquí, donde hice la llamada, se va a reemplazar por esta palabrita, segunda categoría. Y como está en un System Open Line, se iría a mostrar por la consola, que es lo que tenemos aquí. Otra forma de hacer la llamada es guardando eso que me devuelve la función, ¿sí? En este caso el método, en una variable del mismo tipo de lo que devuelve. Esto devuelve un string, entonces la variable donde voy a guardar tiene que ser del mismo tipo, string. Le puse categoría y fíjense, le asigno y aquí a la parte derecha hago la llamada. ¿Sí? Fíjense, llamamos al método calcular, entre paréntesis, abro y cierro paréntesis y le mando un dato. En este caso le mandé monto. Monto llega aquí y prácticamente se calcula y se le da un resultado. ¿Y qué sería esta segunda? ¿Ya? Como ya vimos eso, pueden usar de las dos formas. En este caso, ¿qué diferencia tiene la primera con la segunda forma? En la primera solamente se muestra el resultado de las funciones. En la segunda, que tenemos aquí, lo que hacemos es calcular el resultado de la función y la guardamos en la variable categoría. Y luego esta variable la podemos trabajar tranquilamente. En este caso lo estoy mostrando después. ¿Vieron? La diferencia con este es que es calculo rápido y lo muestro. En el siguiente yo guardo el valor en una variable y esta variable la puedo seguir trabajando en las líneas siguientes. Y yo, por ejemplo, acá me pide ingreso otro monto. Yo voy a ingresar, no sé, un valor de 10.000. Categoría baja. Bien, el método va a retornar categoría baja. ¿Cuánto le puse? 10.000. ¿Por qué le puse 10.000? Aquí, miren, donde estaba. ¿Por qué 10.000? Porque aquí dice que si el sueldo es superior a 10.000, que devuelva esto. Bien, acá sería si es superior o igual, lo vamos a poner igual a 10.000. O sea que sea mayor o igual a 10.000, que devuelva recién. Entonces que tiene que ser mayor o igual. Si guardamos esto, fíjense, vamos a ejecutar. Aquí ingrese la cantidad de empleados, vamos a ingresar 2. Vamos a poner 10.000. Primera categoría. Bien, es lo que devuelve el método y esta es la variable categoría donde estaba guardado. Ingreso otro monto, vamos a ingresar, no sé, 5.000. Segunda categoría. Y ya se terminó la ejecución porque solamente pusimos el n vale 2. Desde i de 1 hasta 2. Nada más. Bien, con eso ya llamamos a un método. Bien, ya tienen dos formas. Una mostrando así en forma instantánea el resultado de la función y otro guardando el resultado en una variable. En este caso la variable es categoría, yo le puse. Ahora, ¿qué pasa? Y fíjense, aquí yo estoy mandando la variable monto. ¿Qué pasa si yo le pongo la variable A? O sueldo le pongamos, ¿sí? Entonces acá yo le voy a mandar, si yo estoy parado aquí, ¿cómo se llama mi variable que tiene ese monto? Sueldo se llama. Bueno, acá yo voy a mandar sueldo. Aquí yo le voy a mandar a la cajita sueldo, le voy a mandar. ¿Habría algún problema ahí o no? Fíjense, yo cambié. Ahora, en vez de monto, le cambié por sueldo. Vamos a ver. Guardamos, ejecutamos. Prácticamente ingresé dos cantidades de empleados, 2. Un monto de 10.000. Pongamos, sí, primera categoría, sigue funcionando. A ver, ingresemos otro, ingresemos, no sé, 6.000. Está, segunda categoría, ahí se terminó. ¿Por qué sigue funcionando? Fíjense, sueldo cuánto vale al principio, 10.000. A la cajita esta, que se llama calcular categoría, que le estoy mandando sueldo, esa variable que tiene 6.000. Estoy mandando el dato nada más, 6.000, ¿sí? 6.000 lo recibe aquí. ¿Es de tipo doble? Sí, está bien. Y le cambia de nombre. Ahora aquí adentro de esta cajita solamente le cambia el nombre. Ahora se llama monto y la sigue trabajando. Cuando termina esta cajita, la vuelve a llamar sueldo. No hay ningún problema, digamos, con eso. ¿Vieron? Acá dice sueldo, pero acá dice monto. No es necesario que la variable aquí se llame lo mismo que el parámetro, ¿sí?
Aquí puede ser parámetro X, cambio todo por X, ¿sí? No hay ningún problema. Fíjense, acá es sueldo. Aquí, en esta parte, ¿cómo es mi variable que contiene? Se llama sueldo. Pero dentro de esta cajita, a ese sueldo le llama monto. No hay ningún problema, digamos, con eso. Lo importante es que esta variable sueldo es de tipo doble. ¿Y qué es lo que recibe esta cajita? Un doble. Entonces no hay problema, entonces ya se hace la relación. ¿Pasé un doble? Sí. Aquí lo recibo como doble. Fíjense, pero acá se llama de otra manera. Monto le dice, nada más. Es como que le cambia de nombre nada más dentro del método, dentro de la cajita. Sí, pero estamos hablando de la misma cosa, digamos. Solamente que en dos ámbitos distintos. Este es un ámbito aquí. O sea, póngale que esto es un cuarto y este es otro cuarto de habitación. Aquí se llama sueldo, la variable acá se llama monto, ¿sí? Pero estamos hablando de la misma cosa, solamente que en dos lugares prácticamente diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? No vayan a mezclar, no vayan a poner sueldo aquí adentro porque no la pueden utilizar. Si acá recibió monto, acá no existe la variable sueldo. Por ejemplo, acá también no existe la variable, por ejemplo, monto, ¿sí? Entonces ahí tengan en cuenta, puede ser el nombre que quieran. Pero tengan en cuenta esto, el tipo nada me importa, doble. Si es doble, está bien, porque acá dice recibe un doble. Entonces no va a haber problema con el nombre. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora lo que creamos es un ejercicio main2, ¿sí? Con un método main. Y aquí tenemos ya el escáner para la lectura de datos. Vamos a ver, las personas ingresan el nombre de la factura a pagar y el monto a pagar. Antes de cobrar la factura se debe validar que el monto a cobrar sea mayor a 100 y menor o igual a 10.000. Para realizar esto, crear un método que devuelva true si el monto ingresado es válido. ¿Qué quiere decir válido? Que esté entre 100 y 10.000. Y false si no es válido. El ingreso de datos finaliza cuando el operador lo requiera. Bien, entonces lo que tenemos que pedir al usuario es el monto y el nombre de la factura. Ese monto lo vamos a mandar a una cajita, ¿sí? Que va a ser un método que tiene que devolver. Tiene que devolver true o false. Si es true o false, ¿qué tipo de datos está devolviendo? Puede ser un tipo lógico, o sea, un tipo boolean. En este caso puedes devolver true o false. Uno de los dos, no los dos al mismo tiempo, uno de los dos. Bien, hasta ahí el ingreso finaliza cuando el operador lo requiere. En este caso estamos hablando de una estructura del do, ¿sí? Porque no sabemos la cantidad exacta de personas que van a venir a ingresar el nombre de la factura y el monto, entonces va a ser un do while. Do while, prácticamente entre paréntesis, iría la condición. Para esto, acuérdense, fíjense, el ingreso finaliza cuando el operador lo requiera. Entonces necesito una variable segura, una variable string que sería la respuesta. Sí, respuesta. Aquí adentro le vamos a preguntar a la persona si desea continuar o no. Desea continuar, sí o no. Él va a leer en la variable respuesta. Le vamos a asignar, vamos a usar el escáner sc.nextLine y vamos a decir esa respuesta como tiene que ser .equals. ¿A qué tiene que ser? El ingreso de datos finaliza cuando el operador lo requiera, o sea, cuando él va a querer continuar. Cuando él diga que sí, ¿no? Cuando él diga que sí, cuando la respuesta sea igual a sí, esto va a repetir de vuelta. Si él dice que no, guardaría un no es igual a sí, falso. Se termina la repetición. Y en este caso vamos a poner el sí en minúscula y bueno, vamos a agregar el sí en mayúscula. Y la variable respuesta, ¿cómo puede ser? Punto iguals. Aquí puede ser igual a la palabrita sí, mayúscula. Bien. Ahí tenemos, ya controlada aquí. Si la respuesta es sí, esto sí minúscula o sí mayúscula vuelve a repetir. Ya tenemos controlada la repetición. Ahora, ¿qué es lo que ingresa repetidamente? El nombre y el monto a pagar. Bueno, acá vamos a ingresar, vamos a pedir que ingrese el nombre. CISO ingrese el nombre de la factura. Dos puntos y vamos a pedir un nombre string que sería el nombre de la factura. Sí, SC Nextline. ¿Qué más tenemos que pedir? El monto que desea pagar. CISO ingrese el monto a pagar. Y lo vamos a leer en una variable doble, como es dinero va a ser una variable monto. Sí, le asigno sc.nextDoble.
Ahora tengan en cuenta aquí, como hay un next line y acá hay un next doble, estamos leyendo anteriormente un número, aquí entonces va a quedar un salto de línea, entonces SC ponemos un next line. Aquí para que lea esta pequeña basurita que queda, digamos, al fin de línea de la lectura de un número anterior. Porque acá hay un next line, entonces me fijo anteriormente. ¿Hay un número? Sí, entonces aquí lo agrego un fin de línea. ¿Sí? Va una lectura más para leer ese fin de línea de ese número. Hasta ahí. Ya tenemos leído el monto. Pero hay que validar, dice que esté entre 100 y 10.000 para que sea válido. Y retorna true si es válido y false si no lo es. Bueno, acá afuera del método main, afuera, el método main, fíjense dónde comienza, es muy chiquito, ahí está, ese es todo el método main. Aquí yo puedo crear un otro método que sea un public static. En este caso, ¿qué va a devolver? Va a devolver true o false, que serían tipos booleanos o lógicos. Entonces, boolean en Java. Que se llama validar, le vamos a poner. Validar monto le vamos a poner. ¿Qué recibe como dato? ¿Qué tiene que recibir como dato esta cajita? Que devuelve un boolean. ¿Un monto o no? Entonces vamos a poner aquí, definir un parámetro doble, que sea de tipo doble, y el nombre del parámetro, le vamos a poner monto. Bien, ¿cómo tiene que ser el monto? Vamos a preguntar si el monto prácticamente, la variable monto, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor a los 100 pesos y esa variable monto que me pasaron, esta variable estoy usando, ¿sí? La que está aquí como parámetro, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser menor o igual prácticamente a los 10.000 pesos. Si esto se cumple prácticamente, el método esto tendría que devolver true. Return true. Bien. En caso que no se cumpla, prácticamente tendría que devolver un valor de falso o no. Return false. Entonces tengo cubierto los dos caminos. Fíjense, ahí ya sale el error. Ya se fue el error. Bien, aquí esto lo vamos a hacer más grande. Ahí está. Ingresa el monto, validamos el monto y que devuelva true. En caso que no se cumpla, devuelve false. Acuérdense, cuando vive en selectiva estaría bueno que el return vaya para cada uno. En caso que no haya selectiva, prácticamente solamente va return y el dato que quieren devolver. Abrimos esto. Este era el main que teníamos anteriormente. Fíjense, acá está la cajita del validar monto. Aquí. Bien, hay que validar el monto nada más. Eso es lo único que nos pide, validar el monto. Entonces, vamos a comprobar aquí, vamos a crear una variable. ¿Qué es lo que devuelve? Devuelve un boolean, ¿no? Vamos a crear entonces una variable booleana, boolean. Y le vamos a poner resultado, result. Y voy a llamar a la cajita validar monto. ¿Cómo se lo llama un método? Con su nombre. Entre paréntesis, los datos que necesita. ¿Qué necesita? Un doble. ¿Qué dato aquí tengo que sea un doble y que sea el monto? Aquí en la variable monto. Bueno, esta variable es la que voy a pasar dentro de los paréntesis, monto. Porque acá dice que recibe una variable doble. La única variable doble que yo tengo en este caso era el monto. Le voy a pasar el monto para que llegue aquí y se valide. Devuelve true si está validado bien y false en caso que no. Ese resultado se va a guardar en la variable result, que es del mismo tipo de lo que devuelve el método. Si quieren lo mostramos, fíjense, lo vamos a mostrar, a ver si está devolviendo, si está guardando bien la variable result. Ahora, ¿cómo sé exactamente que está validado? Cuando me devuelve true, entonces esta variable result, yo sé que va a estar guardado el resultado. Entonces aquí puedo preguntar si la variable result, que cuando llamé este método, si la result es igual a true, ¿qué pasa? ¿El monto era válido? Sí, ¿no? Entonces vamos a poner solamente un mensaje porque no me pide nada más. El monto es válido. Es válido, le vamos a poner. En caso que no se cumpla, vamos a poner aquí un else. Vamos a poner el monto no es válido. Fíjense, estoy jugando con ¿qué? Con la variable que contiene el resultado de llamar al método. Este método me devuelve algo, true o false. Se guarda aquí. Entonces yo pregunto, che, esta variable resultado es igual a true. Si es true, voy a mostrar un mensajito, el monto era válido. Si no, el monto no es válido. Vamos a probar esto. Si funciona. Aquí, a ver. Ahí está.
Vamos a guardar, vamos a correr esto. Que ingrese el nombre de la factura, no sé.